Qué gusto tener aquí a tantas personas interesadas en este tema que hoy por hoy es sin duda coyuntural y mediático, gracias a nuestros vecinos del norte. Un gusto tenerlos también aquí. La verdad es que tuvimos una conversación por Zoom para ir platicando y preparando un poco este panel, que la verdad es que lo que buscamos es que de aquí salgan con ideas muy concretas, ¿no?, que puedan ustedes implementar en sus diferentes organizaciones, más allá de los conceptos y de los razonamientos filosóficos profundos que sin duda también pues son la fuente de lo que a muchos nos tiene aquí. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo y por compartir su experiencia, su trayectoria. A lo mejor empezando un poco por esa visión, me gustaría también arrancar, ¿no?, con un contexto donde, y citando a Lynn Twist y lo que presentó Mauricio al principio, el actual modelo económico está basado en una etapa de la humanidad donde lo que hacía falta era el capital. Y entonces efectivamente todo estaba enfocado a la generación de riqueza, a la generación de capital, de dinero al final de cuentas, ¿no?, que era lo que hacía la economía pues rodar, ¿no? Hoy por hoy, pues lo reconocemos, y los que estamos, ¿verdad?, más o menos en el mundo de los negocios, sabemos que hablando de escasez o de abundancia, abunda el capital, abunda. O sea, dinero no hace falta, digo, será que no está tan bien distribuido, es otra cosa, pero hay abundancia de capital. Por lo tanto, los sistemas económicos y la manera en cómo vemos el desarrollo tiene que cambiar. Ya no es para la generación de particularmente dinero, sino hay escasez en otros aspectos, escasez en el ambiente, escasez social, escasez espiritual. Hay otro tipo de capital en donde hay un montón de escasez, y ahí es donde creemos, y desde el Centro de Empresas Conscientes pues promovemos a las empresas a decir, oye, no nada más es generación de riqueza económica la que una empresa impacta, ¿no? Y entonces pues aquí nos concentraremos en una en particular, ¿no?, que es la S de ESG, como decía Hernando, la parte humana, la parte comunitaria, ¿no?, que a veces, pues bueno, lo tenemos como la parte más soft, inclusive a lo mejor más tradicionalmente que atendida por la filantropía, ¿no? Pero sin duda sabemos que es un tema que tiene que ver mucho también con la competitividad y tiene que ver mucho con el negocio, y por eso están aquí estos expertos y expertas aquí con nosotros. Y vamos a entrar en materia con esa primer pregunta, es decir, o sea, la S en materia de competitividad para la empresa, digo, ¿cómo se ocupa el tema social para hacer a una empresa más productiva, ¿no? Y voy primero contigo, Carlos, en Nestlé, ¿de qué manera integran criterios sociales? Particularmente la cadena de suministro, que sabemos que empresas como la tuya, pues la realidad es que ahí se escala, ¿no?, a la hora de estar hablando de cadena de suministro, y el impacto sin duda se convierte, se amplifica, ¿no? ¿Qué tipo de valor tangible ha generado para el negocio? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, un honor formar parte de este panel de colegas expertos y amigos entrañables. Hablar de Nestlé es hablar de la empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo. Con este tamaño y con esta escala, lo que nosotros queremos es hacer cambios, como bien decía Francisco, en toda la cadena de valor. ¿Cómo lo hacemos? Y me encantó mucho cómo abrió Hernando la conversación hablando del propósito. Nestlé tiene un propósito que es cómo detonar el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y de las futuras generaciones. Tendiendo este propósito tan grande, necesitábamos una promesa de sustentabilidad con la misma grandeza. Y esto es cómo transitamos a sistemas alimentarios regenerativos a escala. Dos conceptos que se citaron anteriormente: regeneración y a escala. Si no tienes esto, no tienes una solución sostenible. Pero ¿cómo hacemos el que una cadena tan grande, como decía Francisco, de una empresa como es Nestlé,
podamos tocar toda la cadena de valor. Esto lo hacemos a través de una estrategia que se llama crear valor compartido. Crear valor compartido contigo, crear valor compartido con tu familia, con tu mascota, con tu comunidad, con el planeta. Y me gustaba también el slide que presentaba porque Michael Porter justo hace el análisis de cómo Creating Shared Value, que lo citó en el slide, está basado en la estrategia de Nestlé de cómo crear valor compartido de inicio a fin. Ya no es del campo a la mesa, sino es toda la cadena de valor. ¿Qué pasa? No solamente con tener un abastecimiento responsable, sino también cómo enganchas al consumidor. ¿Qué pasa después de que ustedes consumen nuestros productos? Eso es crear valor compartido con toda una cadena de valor. Y algo que cuando yo entré a Nestlé me enganchó es que Nestlé tiene como base el valor del respeto. Cuando tú tienes y hablas de respeto a derechos humanos, hablas de respeto a diversidad, hablas de respeto a los colaboradores. Cuando tú tienes esa base, conectas con toda la cadena de valor. Y eso es lo que te hace un diferenciador, eso es lo que te hace en donde la S, que hoy es el tema que estamos hablando, toma una relevancia muchísimo más. Considero que más adelante puedo darles ejemplos específicos de una bajada, pero quería justo conectar con la plática de Hernando cómo una empresa conecta con una estrategia de crear valor compartido. Súper. Muy bien, y sin duda, ahorita Hernando también nos comentaba cómo el valor de una empresa pues también es a partir de la reputación que tiene, ¿no? Y por ahí también me acuerdo un empresario hablaba, su empresa genera productos pues para una industria que no necesariamente los ves en los Oxxos, ¿verdad? Y entonces no se enteran mucho realmente, pero la fundación que tienen es la que le ha permitido posicionar la reputación de esta empresa tremendamente y ha sido inclusive una inversión. Ahí en Natura, Griselda, ¿qué nos puedes decir cómo ha habido un retorno, ¿no? En términos de reputación para acceso a mercados, para atracción de talento? No sé, para ustedes como empresa el estar trabajando en este tema de la S de ESG. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación y por su participación el día de hoy. Creo que vale la pena replantear cómo en Natura resignificamos la forma de hacer negocios, pensando en que la naturaleza está en el centro de las cosas, el medio ambiente, después están las personas y después está el negocio. Porque no hay forma de hacer negocio si no tenemos a las personas y no hay forma de obtener ganancias si no tenemos un medio ambiente sano y seguro. Entonces creo que replanteando desde ahí, y me encantó escuchar hace un rato que decía Arnaldo que los financieros son los más duros de roer en las empresas y definitivamente creo que tienen que volverse los mejores amigos, porque justamente en Natura, desde finanzas, se generó un proceso para ver dónde estaba el retorno de inversión de todas estas cosas que hacíamos y nos aliamos con la consultora Value and Impact para poder definir el IP&L o el Integrated Profit and Loss de la parte de sustentabilidad. Y entonces podemos identificar cómo a través de la medición de todo lo que nosotros generamos impactos en la sociedad, en el medio ambiente, a través de nuestra cadena de valor y en todos los procesos que nosotros generamos, saber si hay o no un retorno de inversión. Y los resultados que obtuvimos en este impacto fueron de verdadmente sorprendentes porque te dan cuenta que sí hay dinero, sí hay un retorno de inversión al poder trabajar en temas de sustentabilidad. Y no es un tema de moda, es un tema que hoy nos sostiene a las empresas para poder meternos en el Dow Jones, para poder meternos en temas financieros y que te dan argumentos financieros para saber que está ahí. Y ustedes se preguntarán cuál fue realmente el número que tenemos. Nosotros obtuvimos un número, una ganancia positiva por cada real, nos medimos en reales, somos una compañía brasileña. Por cada real que nosotros obtenemos de ganancia o de EBITDA, tenemos 2.7 reales en retorno de inversión en temas socioambientales. Y eso para nosotros nos genera un gran impacto y un gran argumento, no solamente de venta, sino también para nuestros inversores, porque sabes que lo que hacemos tiene un valor positivo. Y para el 2030 nuestro gran desafío es llevar esta ganancia a 4 reales por cada real de ganancia que tenemos. Entonces, es un tema importante para nosotros porque no solamente impacta en lo que vendemos, sino en cómo lo vendemos. Hoy trabajamos con muchísimas comunidades de la Amazonía, porque muchos de nuestros activos provienen de allá, pero en cada uno de nuestros países tenemos nuestro impacto más fuerte, que es con nuestra venta directa a través de una vendedora, que ustedes las ubicarán a través de una revista de Abono, una revista de Natura. Siempre estamos ahí para poder ofrecer y a través de ellas es que generamos un retorno positivo muy importante.
porque tenemos más de 400,000 por lo menos aquí en México que están vendiendo nuestros productos. Y hay algo de la que hablamos, Nestlé tiene mucho para hablar de regeneración en temas de agricultura, en temas de tierra. Nosotros hablamos de un término que para nosotros es importante, que es regeneración social. Y la regeneración social, ayer tenía una conversación y hablábamos de que mucho de lo que nos está pasando en temas ambientales y en temas económicos viene de un quiebre de nuestras relaciones como sociedad. Cuando nosotros empezamos a trabajar con regeneración social a través de estas mujeres que están haciendo esta venta, y trabajamos en temas de salud, y trabajamos en temas de ciudadanía, y trabajamos en temas de equidad, y trabajamos en temas de violencia de género, cuando empiezas a trabajar con ellas en este impacto, en temas de educación hoy, de educación para la vida que no tenemos, puedes generar un impacto muy importante no solamente con ellas, sino con 10 personas más hacia alrededor. Las mujeres tenemos un gran impacto en la economía de nuestro país y es un impacto que no está valorizado económicamente tampoco. Entonces, cuando tú mides ese impacto, podemos generar una regeneración social muy importante en cada uno de los países en los que actuamos y generar un retorno de inversión también a la compañía a través de esa regeneración. Entonces, creo que podemos hacer mucho trabajando con la sociedad, todos como empresas desde donde estamos. Y creo que los empresarios que están acá tienen que ser conscientes de que sí hay un retorno de inversión, se paga, la cuenta se paga. Sin duda, sin duda. Y como dices, pues un takeaway es empezar a medir, ¿no? O sea, definitivamente hay que empezar a medir para después mejorar, como decimos. Y también ahorita lo que comentabas de esa regeneración social, escuchando las conversaciones anteriores, pues hablábamos de generosidad, ¿no? Hablábamos de prosperidad. Pero al final de cuentas tienes que crear valor, ¿no? Y esa regeneración o movilidad social que ustedes generan en esas familias, pues sin duda es a raíz de una creación de valor, ¿no? Que entonces ahora sí puedes compartir esa prosperidad, ¿no? Puedes hablar de esa generosidad. Sin duda es importante esa creación de valor. Aterrizando, y como decíamos, aquí la idea es aprender y llevarnos prácticas que podamos implementar en nuestras empresas. Paso contigo, Ana Margarita. ¿Qué iniciativas concretas han implementado para mejorar condiciones ya particulares de su gente, laborales, de inclusión, de desarrollo de sus proveedores? ¿Alguna práctica que pudieras compartirnos? En la compañía hemos implementado varios programas y uno de los que me gustaría resaltar tiene que ver con una norma internacional que se llama Social Accountability 8000, SA8000. Y esa es parte del Pacto Global de Naciones, como una de certificación o verificación, y esa nos ha ayudado no solamente a estandarizar las condiciones de trabajo y laborales de nuestros colaboradores, sino también a que sean objetivamente medibles y verificables. Entonces, ¿qué implica eso? Ahorita tenemos ya como unos 4 años en que todas nuestras plantas de manufactura están certificadas en esta norma y tiene un montón de temas a los cuales hay que atender, desde la calidad de los baños. Nosotros somos de una industria pesada, que es la de las baterías automotrices. El ingrediente principal de una batería es el plomo. Entonces, las condiciones laborales son muy importantes y el incluir mujeres en las plantas de manufactura es bastante complicado. Tienes que tener baños diferenciados, lockers diferenciados y unos protocolos extra, sobre todo cuando las mujeres están, por ejemplo, en edad reproductiva. Entonces, todo esto va estableciendo formas de trabajo, de respeto y de mejora a las condiciones de trabajo, no solamente en la parte de piso de la operación, sino también, por ejemplo, en el bienestar y la salud mental, ¿sí? La diversidad, la inclusión, la equidad, el pago justo, etcétera. De hecho, también tenemos una de las primeras mujer gerente de una planta recicladora en el mundo, la tuvimos aquí en Monterrey. Entonces, no es fácil, pero sí se puede cuando existe la voluntad de la empresa. Y la voluntad de la empresa de incorporar esto como parte de su negocio y que no solamente es
para verse bonito en la foto, sino que creemos firmemente que el incorporar estos principios y asegurar que a través de terceros estén verificados objetivamente, también nos hace que nosotros estemos midiéndonos contra nosotros mismos en mejorar esas condiciones de los colaboradores, pero también eso ha demostrado que nuestra competitividad es mucho mejor. El desempeño organizacional, los resultados de la empresa se notan cuando la gente genuinamente entiende que esto no es nada más verbo, sino también acción. Súper, qué importante. Creo que nos podemos llevar al menos ese ejemplo muy concreto, que a veces hablamos de temas muy sofisticados en estos temas de ESG y son tan básicos y elementales como a lo mejor, como tú dices, o sea, los baños, ¿verdad? ¿Y dónde están? Aquí tenemos nuestro anuncio, porque aquí tenemos aquí al dueño de Saniloc, ¿verdad? Pero bueno, no, siempre viene aquí, es muy participativo en estos eventos. Pero no, la verdad es que algo tan básico, para hablar de ese respeto, de esa dignidad de nuestros colaboradores, ¿no? Y sin duda, bueno, hablaste también de esa convicción. Siempre en el centro hablamos que pues para poder transformar a las organizaciones hacia esto están las 3 Cs. Sin duda la mejor es la convicción de liderazgo de la organización. Digo, si no, pues también estará la conveniencia, ¿no? Y habrá que también hablar de la conveniencia. Y por último, que también es otra puerta de entrada, el cumplimiento, ¿verdad? Es decir, y seguramente también habrá algunos elementos, pero sin duda la convicción es la que nos debe llevar a tener este tipo de prácticas. Inti, en Heineken, también ustedes, ¿cómo han logrado involucrar a sus proveedores, a sus aliados estratégicos en estos esfuerzos también para ampliar, ¿no?, el impacto? Sí, muchas gracias y bueno, buenos días a todos y a todas en la audiencia. Gracias por la invitación a este panel y en este foro. También muy conmovida con quien estoy compartiendo el mismo. Y bueno, importante la pregunta, justo primero déjenme pues compartir un poco, ¿no?, de Heineken. En este caso ustedes saben que bueno, en México tenemos más de 130 años con un legado bien establecido, orgullosamente en Monterrey, pero estamos también presentes en diferentes estados de la República, con una operación también bastante compleja, puesto que nuestra cadena de valores del campo al bar. Entonces, por un lado, tanto tenemos que entender quiénes son nuestros principales grupos de interés en cada una de las partes de la cadena, para que justamente podamos permear el propósito de la compañía, que es brindar alegría en momentos de unión, de convivencia, de celebración, y que al mismo tiempo también podamos asegurar el entendimiento de las bases de sustentabilidad que acompañan este propósito, que es a través de nuestra estrategia llamada Brindar un Mundo Mejor, donde justamente pues integramos el pilar ambiental, el social y el de consumo inteligente. Y una vez teniendo claro que esa es la hoja de ruta desde este frente, cómo poderlo, digamos que alinear o coordinar con las potenciales agendas de sustentabilidad ya creadas con estos proveedores y o aliados, y si no, cómo poder acompañarles para esto, ¿no? Porque algo que también bien decía Hernando es, bueno, dependiendo de los arquetipos de sustentabilidad y de qué perfil estemos hablando de proveedores, si son empresas chiquitas, si son empresas pequeñas, medianas, grandes, también entender el nivel de agilidad o de aceleración en donde se encuentren para generar el impacto esperado, ¿no? Entonces, de entrada es entender eso. Por otro lado, en cuanto a aliados estratégicos, por ejemplo, el TEC de Monterrey ha sido uno de los aliados estratégicos más importantes que ha acompañado Heineken durante muchos años. De hecho, aquí veo uno de nuestros consultores especialistas que ayudó en la creación de la estrategia de economía circular, Eduardo Aguiñaga, y también a través de otros servicios y consultorías donde pues bueno, nos hemos sentado para co-crear iniciativas que puedan aterrizar a la integración en la cadena de valor, ya sea en temas de capacitación, en temas de investigación, en temas de, pues en general de estas, para poder identificar, bueno, cuáles son las prácticas que hace sentido y que conecta y que en conjunto podemos llegar allá, ¿no? Un ejemplo a nivel social es justo con el Inc. de Monterrey, que es el Heineken Green Challenge, que tenemos ya desde hace más de 7 años lanzando esta convocatoria, cuyo propósito a nivel social es poder promover el ecosistema de innovación sostenible en México, acompañando el ecosistema emprendedor para poder acelerar estos proyectos que están respondiendo a ciertos retos socioambientales en el país.
Entonces ese es un ejemplo. Otro ejemplo en la parte de campo, donde trabajamos de la mano con proveedores como por ejemplo Syngenta, Ingredion, donde a través también de los servicios y productos que ellos pues tienen como parte también de su negocio, poder quizás hacer prototipos o protocolos de investigación para primero nosotros como Heineken probar que esa solución va a resonar, y una vez entendiendo el qué y el cómo, ir con nuestros productores y decirles, mira, de esta manera vamos a mejorar tu productividad, tu rentabilidad y sobre todo integrar prácticas de agricultura sostenible, de conservación en tus labores diarias, y que a su vez eso pues para nosotros es importante en la agenda de sustentabilidad ambiental y en la social, sobre todo por transmisión o generación de conocimiento y transmisión del mismo, que también esto es importante, ¿no? Como decía, las necesidades en los grupos de intereses desde el aspecto social no solo está en bienestar, sino también está en conocimientos que les permitan seguir impulsando su liderazgo en el negocio donde se encuentren, para que también ellos pues consideren esta fórmula de rentabilidad y crecimiento y sostenibilidad. Y otros ejemplos, en el caso también que se conecta en este tema de investigación, es el programa que tenemos de Cultivando un México Mejor con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, donde si bien el enfoque es sobre cómo medir prácticas que nos ayuden a la reducción y eficiencia del uso del agua en el campo, también ahí mismo es un enfoque social donde trabajar con productores para entender qué necesitan, si lo que estamos haciendo es lo correcto y de qué otra manera poder contribuir con otros servicios que les ayuden a ellos también a asegurar la implementación de estas prácticas que les genere pues el impacto 360 esperado, ¿no? Entonces son algunas de las iniciativas que tenemos, desde luego siempre considerando que lo importante es empezar en casa, con colaboradores. De hecho, este año me parece recibimos nuevamente un reconocimiento por parte de Top Employers Institute, justamente por las prácticas de recursos humanos que se tienen en la organización. Somos una empresa en México que tenemos más de 18,000 colaboradores y, como les decía, nuestra operación es compleja, ¿no? Desde la parte de manufactura, pero imagínense también la parte de logística, cómo controlamos y alcanzamos a ver todo lo que sucede a nivel de logística y distribución. Entonces, eso es un reto enorme. En temas de gender balance igualmente, ¿no? Hace unos 20 años quizás teníamos 1 de cada 10 mujeres en posiciones de liderazgo, hoy 3 de cada 10 mujeres ya se encuentran en una posición de liderazgo. Todavía hay un camino muy largo por recorrer, pero bueno, la verdad es que estamos dando pues estos pasos siempre con una visión de mejora continua, de agilidad, para lograr pues el integrar la S como se vaya pudiendo y encontrando las oportunidades, pero teniendo claro una estrella norte, ¿no? Sí, sin duda para los que hemos estado relativamente cerca, obviamente, como TEC de Monterrey con Heineken, el hecho de que la familia fundadora de cervecería, también del TEC, haya escogido Heineken, ¿no? como una empresa con la cual pues primero asociarse, y ahora ya son dueños completamente la familia de Heineken, pero sin duda comparten esos valores y esos principios. Y sí, me consta que inclusive está de manera muy generosa, abierta, no nada más a sus colaboradores, sino a sus diferentes grupos de interés, este curso virtual que Eduardo realizó sobre economía circular, que como tú dices, definitivamente que importante es primero que entendamos los conceptos, que los compartamos y que a partir de ahí pues empecemos a desarrollar prácticas, ¿no? Pues muy bien, continúo contigo, Inti, para ver, platicaste ahorita un montón de prácticas y de ejemplos concretos, pero seguramente también habrá desafíos, ¿no? Habrá retos con los que ustedes se han topado, tanto con grupos de interés internos o externos. Platícanos, porque no todo es color de rosa, ¿verdad? Aunque sé que aquí a la Secretaría le gusta mucho el color de rosa, pero no todo es color de rosa. ¿Qué retos se han topado en este caminar? Sí, claro que sí. A lo mejor complementando la respuesta anterior, también ya les dije más o menos el tamaño de Heineken en México. Tenemos 7 plantas, más de 170 centros de distribución, más de 21 marcas, 18,000 colaboradores. Y justo pues la S que representa para Heineken, precisamente la S es dentro de nuestra estrategia de sustentabilidad, el qué y cómo podemos asegurar que nuestra empresa es una empresa equitativa, inclusiva, es una empresa diversa, es una empresa que trabaja por ofrecer espacios de trabajo justos y seguros,
que es una empresa que tiene iniciativas de impacto social, que es una empresa que promueve el consumo inteligente de nuestros productos, porque así como cada uno de nosotros tenemos un portafolio, en el caso nuestro, bueno, pues ofrecemos principalmente cervezas. Entonces, ¿de qué manera también la responsabilidad va en este sentido? Justo un modelo que tenemos en Heineken es que dentro del modelo de negocio de Heineken llamado Evergreen, en el centro está la sustentabilidad y la responsabilidad, que precisamente conecta con todos estos elementos. Pero para llegar a ello, pues en efecto nos enfrentamos a diferentes retos, tanto internos como externos. En el caso de los retos internos, pues de entrada es si tenemos los capabilities necesarios, la cultura, el entendimiento. En temas de arquetipo de sostenibilidad, como decía, estamos en la parte de beginners o estamos realmente convencidos o solo estamos en un tema de compliance o estamos en un tema de competitividad, ¿no? Entonces, de entrada, esos son algunos de los retos internos, donde justo también pues el talento cambia, el equipo cambia, los paradigmas cambian, qué tanta agilidad tenemos quizás para ser resilientes o para que si hay una nueva tendencia, un nuevo marco estratégico, cómo podemos traducir lo que viene y entonces poder pues acelerar y reinventar en la organización. Retos externos, pues cambios también en legislaciones, normativas, qué tanto podemos responder a estos, qué tanto también nuestra cadena de valor está lista, etcétera, ¿no? Esto creo que son parte de lo que hemos visto y para pues poder lograr enfrentar estos retos, acciones de entrada y algo también que mencionó Hernando y lo estaba platicando con mi colega Carlos, en su mayoría, nosotros por ejemplo solemos hacer cada 2 años un estudio ahora de doble materialidad, porque justo también a nosotros nos permite tener con evidencia en dónde están estos temas materiales que nos están diciendo nuestros grupos de interés, poder hacer la dimensión en la parte social para poder atender y mejorar la estrategia interna y también para poder conectar en conversaciones externas y poder a su vez buscar el apoyo necesario que nos oriente a cómo mejorar estas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, en un tema de equidad, diversidad e inclusión, justo aquí con una consultora que está presente, integrarse, estamos trabajando en algunas iniciativas para poder, uno, entender realmente en México, en la organización, cómo por ejemplo, nuestros directivos realmente perciben y entienden este tema. Más allá del alcance de las metas que hoy tenemos y las iniciativas que están implementándose, siempre el tema de poder medir constantemente y asegurar y hacer un doble check de que en efecto estamos hablando de lo mismo, que estamos entendiendo lo mismo y que sabemos que los esfuerzos son necesarios para seguir mejorando, ese sense check o health check, como lo quieran llamar, siempre va a ser bien necesario. Y si lo podemos hacer acompañado con un externo experto, que mejor, porque además se vuelve pues imparcial. Entonces, de esta manera es como tratamos de integrarlo en los ciclos para poder enfrentar estos retos, estos riesgos y estarlos midiendo para uno, poder voltear y ver qué hicimos bien, qué no hicimos bien, para que lo que no hicimos bien no volverlo a hacer y lo que hicimos bien, cómo poderlo replicar y escalar hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces, más o menos. Algo que también creo que a lo mejor mencionaste un poquito entre líneas o lo diste por hecho, pero creo que un reto importante en todas estas iniciativas es el concepto del plazo, ¿no? O sea, estar peleando contra el cortoplacismo, teniendo en cuenta las transformaciones y el impacto que podríamos medir en este tipo de iniciativas toma tiempo. Yo creo que el reto es en nuestras organizaciones cómo convencernos, ¿verdad?, que esto implica tiempo y es de mediano a largo plazo, ¿no? Ana Margarita, regresamos contigo. En Clarios, ¿qué papel juegan los distintivos, las certificaciones, alrededor? Ya Hernando inclusive mencionó varias de ellas. ¿Qué papel juegan para ustedes? Bueno, nosotros, Clarios es una empresa global y bueno, aquí en México la empresa tiene más de 80 años. Sin embargo, aun y cuando no somos una empresa que cotiza en bolsa, antes éramos parte de un grupo que sí lo era, los distintivos y las validaciones o certificaciones ayudan a demostrar no solamente el compromiso de la empresa, pero también de alguna manera la seriedad que se le imprime al tema. Entonces, les decía el ejemplo de SA 8000. Nosotros recibimos auditorías cada 6 meses y cada 6 meses
y hay un sistema de autogestión en donde el cambiar el chip a la organización, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a Lean Manufacturing y al esto y al otro, y todas esas certificaciones operativas que te piden de productividad y eficiencia y demás. Sin embargo, medir derechos humanos era hablarles en chino. O sea, no sabían de qué estábamos hablando. Entonces, el que ese tipo de educación y entendimiento, no solamente en nuestra organización, sino también en nuestra cadena de suministro, porque estos son, yo se los explicaba, porque damos cursos constantes dentro de la organización, pero también ahora nuestra cadena de suministro, y vamos en círculos concéntricos desde el que vive en casa, el proveedor que vive en casa, los guardias de seguridad, los del comedor, etcétera, hasta los proveedores que son estratégicos, prioritarios, etcétera, y que vayan entendiendo e incorporando esos principios, porque no solamente es estar bautizado, también evangelizar. Entonces, en el sentido de, si nosotros logramos que todo nuestro ecosistema esté enfocado en trabajo justo, pago justo, equidad, salud, jornadas adecuadas, etcétera, eso genera un ecosistema de bienestar. Y siempre, y nosotros, al menos nuestro líder para Latinoamérica siempre nos repite una frase, de decir, si tenemos buenos seres humanos, vamos a tener buenos empleados. Y eso no solamente se demuestra en casa, también hacia afuera. Y es tan importante que convencimos a la organización, y ahorita solo nos falta Brasil en Latinoamérica para que todas nuestras operaciones estén certificadas en ISO 8000. Todo el mundo lo ve como, es que ahora otra auditoría, y es que esto y lo otro. Ya cuando empezaron a verle el saborcito de decir, ya tengo también yo como empleado herramientas para decir cómo podemos ir mejorando nuestras propias condiciones, se vuelve un elemento bien importante. Entonces, yo creo que las certificaciones y validaciones, para concluir, si las ve uno como una carga, no es sostenible. Tienes que incorporarlos y ver cómo esto le genera valor a tu negocio y que va alineado con lo que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque si nada más lo tienes para la foto y adentro no lo internalizas, es muy difícil sostenerlo y ser congruente. Entonces yo creo que tienen gran valor siempre y cuando estén bien alineados con tu estrategia de negocios y con los principios o valores de la empresa. Sí, esa alineación muy importante. Y luego lo que comentaste de los colaboradores, es decir, que no sea responsabilidad de una área en particular, ¿verdad? De certificar, de auditar, sino que es de todos, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a otro tema muy relevante que sin duda la Secretaría nos lo ha recordado muchas veces y para mí de los ODS siempre ha sido el más importante, que es esta parte de colaborar, ¿verdad? Y de no ir solo, ¿no? Entonces, en Brasil es un ecosistema, yo diría un continente en sí mismo, ¿no? Que finalmente nos lleva años luz en muchos aspectos de sostenibilidad. Me gustaría, Griselda, que tú nos platicaras pues, ¿qué papel juegan esas alianzas, esas colaboraciones con empresas, con OSCs, con gobierno, con todo el sector? Y que nos pudieras compartir a lo mejor un caso de éxito de una alianza que haya pues, generado una sinergia que 1 más 1 es 10, ¿no? Muy bien, bueno, pues efectivamente los brasileños son muy colaboradores. Nuestra forma de trabajar es colaborativa, definitivamente, incluso internamente evitamos mucho el trabajar por silos, sino el buscar cómo hacemos trabajos y proyectos colaborativos y ágiles, y eso se lleva hacia afuera. Sin embargo, también te encuentras con grandes desafíos, ¿no? Yo tengo 2 ejemplos para poderte contar un poco, uno en México, otro en Brasil. Y creo que el de México nos lleva mucho más a evidenciar lo que pasa, porque además es un tema que muchas empresas estamos teniendo, que es un tema de la gestión de residuos.
Hace ya algunos años en la Ciudad de México se lanzó esta ley de economía circular de una forma voluntaria, tenías que empezar a trabajar cómo gestionar residuos y se nos ocurrió, ¿por qué no?, de hacerlo de forma voluntaria y empezar solitos. Y dijimos, claro que podemos. Y te das cuenta que eres una compañía que vende cosméticos, no que reciclas ni que trabajas con residuos ni basura. Y empezamos a buscar organizaciones que nos acompañaran en este proceso y en esta gestión y encontramos algunas muy buenas de verdad que nos integraban en todo esto, pero aún así seguíamos estando solos. Y trabajamos con organizaciones como Ecolana, que algunos los conocerán, con Suema, con Recíclalo, y empezamos a trabajar con ellos, pero pues seguíamos estando nosotros, era costoso y el esfuerzo era muy grande para lo que podríamos hacer. Y empezamos a trabajar en una organización que se llama Grupo Empresarial de Economía Circular, con más de 20 empresas que para nosotros pudieran ser competencia, ¿no? Pero yo siempre digo que todos nosotros tenemos el placer de trabajar en un área que no compite, sino que colabora y busca cómo generar alianzas y muestra siempre la cara buena. Entonces empezamos a trabajar, claro, nos toca la parte buena del negocio. Entonces empezamos a trabajar con estas 20 empresas y en este Grupo Empresarial de Economía Circular para buscar cómo entre todos, que teníamos que cumplir una misma ley, que queremos colaborar y que tenemos en nuestro propósito, y creo que esa fue la parte que nos unió, que todos lo buscábamos porque de verdad queríamos hacer algo, porque hoy no hay una ley que te obligue a hacerlo, sino que de forma voluntaria le vas a meter dinero, le vas a meter esfuerzo y le vas a meter tiempo para empezar a trabajar ahí. Y creo que este fue uno de los mejores ejemplos que pudimos tener en México, porque hoy ya tenemos 3 años con muy buenos resultados, con grandes avances, pero sobre todo creo que lo que más nos deja es el trabajo colaborativo y el trabajo que todos, la inteligencia que todos le meten desde donde están para poder empezar a colaborar y a generar un mejor proyecto para todos. Entonces, creo que eso ha sido muy bueno. Y el mayor ejemplo que tenemos es el resultado en algo que quizá los que estamos acá en empresas no vemos, porque ves al colaborador, ves la parte de tu cadena de valor y ves en dónde termina tu producto, pero no trabajas con la persona que acaba reciclando o trabajando con el producto, con el residuo que se queda. Y ellos también tienen una gran oportunidad de dignificar su labor. En la Ciudad de México al menos, no sé cómo será en Monterrey o en Nuevo León, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como país. Cada estado se gestiona diferente, cada lugar se gestiona diferente, pero en la Ciudad de México algunos de ellos ni siquiera perciben un salario. Y además todos los ciudadanos los vemos como los señores de la basura, y yo siempre les digo, los de la basura somos nosotros, ellos son los de la limpieza. Claro, nosotros generamos basura y ellos se encargan de hacer la limpieza por las pocas monedas que tú le puedes dar. Entonces creo que en nuestra labor dentro de este grupo empresarial hay una labor más grande y más humana, que es dignificar el trabajo de aquellos que no reciben un sueldo y que sí te ayudan a mantener tu calle limpia y un mundo mucho mejor. Entonces hemos encontrado un gran propósito en este trabajo. Y otro que está más lejano, que está en Brasil, es este trabajo colaborativo que hacemos con las comunidades de la Amazonía. Y de verdad es que es muy gratificante porque lo hacemos en conjunto con otras organizaciones y con algunos bancos que están allá para poder proveer de financiamiento a las organizaciones que trabajan con ellos y poder mantener la selva en pie, poder evitar la migración, poder evitar que ellos se vayan a otros lugares y que se queden sin ingresos y nosotros nos quedemos sin oxígeno, porque esa selva se va a ir talando. Entonces, creo que también trabajar con estas comunidades de la Amazonía, buscar financiamientos, demostrarles que a largo plazo, y ese es el gran desafío, que a lo mejor si yo hoy talo un árbol para venderlo como palos de escoba o para venderlo como madera, pues voy a obtener ingresos hoy. Pero si tú como empresa vienes y me dices que a través de cosechar un fruto voy a generar un activo para una de tus cremitas, como nos dicen de repente, y que el ingreso lo vas a tener a lo mejor el siguiente año, pero lo vas a mantener los siguientes años cada que tengas una cosecha, trabajar con ellos y con ese cambio de mentalidad para poderte decir, hay un ingreso a futuro y que este ingreso lo vas a retornar a tu comunidad. Creo que hay un gran trabajo colaborativo que hacemos no solamente Natura, sino las organizaciones en las que estamos allá. Entonces, hay grandes ejemplos y yo creo que siempre he creído firmemente que en colaboración se avanza mucho más. La convicción en las empresas muchas veces ayuda a decir, oye, bueno, pues nada más que no vaya yo solo, ¿verdad? ¿Quién más se anima, ¿no? Y se avienta al ruedo. El pensamiento sistémico en el centro lo resumimos
con una frase que prácticamente hablamos de ella todas las presentaciones que hacemos, y es, pues que vamos en el mismo barco, ¿verdad? Todos vamos en el mismo barco. Creo que el COVID nos hizo ver eso, pero ya se nos olvidó mucho lo que vivimos durante COVID como humanidad, creo yo. Carlos, también de tu parte seguramente hay ejemplos de esas colaboraciones, de esas alianzas en Nestlé. No sé si quieres compartirnos algunas. Con mucho gusto, Francisco, y creo que voy a ligar un poco los temas. Siempre me gusta cuando voy a un panel hablando de la estrategia de creación de valor compartido, cómo al final ustedes que están aquí también se llevan parte y pueden ser parte fundamental de cómo creamos valor compartido. Y les voy a contar, desde el 2020, Nestlé México decidió ser plástico neutral. ¿Esto qué es? ¿Cómo retirábamos del ambiente el plástico equivalente que nosotros utilizábamos año con año? Con esta estrategia de no queremos incrementar ya más plástico en el medio ambiente. Hago un pequeño paréntesis. Estábamos enfocados en aquel plástico que hoy en día, por su descomposición o por su contaminación, ya no está dentro de una cadena de economía circular o de reciclaje. Entonces, estamos hablando ahorita en un panel de un foro de cómo hacer consciente y sostenible la cadena de proveeduría, donde muchas veces esto sale de un scope 3, un scope donde ya no está dentro de tu atribución el poder hacer un cambio. Y aquí es donde tienes que inspirar sobre una cadena de creación de valor compartido. Y entonces nos aliamos con Geocycle. Geocycle es una filial de Holcim, cementera. Y entonces ellos lo que hacen es que en rellenos sanitarios, mejor conocidos como basureros, retiran el plástico equivalente que nosotros utilizamos anualmente y lo meten a un proceso de horno cementero para utilizarlo y termovalorizarlo. Pero no nos queríamos quedar solamente con un ya minimizamos el impacto, sino cómo hacemos alianzas estratégicas. Y entonces decidimos que nuestro proveedor de ese servicio nos donara $3 por cada tonelada de plástico coprocesada para un proyecto social que estuviera ligado a un tema de residuos. Y fue como generamos una idea de por qué no hacemos colonias cero basura. No estamos hablando de ciudades, no estamos hablando de municipios, estamos hablando de colonias pequeñas, rurales, donde a veces el servicio de limpia ni siquiera llega, en donde los programas sociales son muy complejos de llegar, pero que al final hay un gran problema ahí. Detonamos la primera comunidad sostenible en Cuautlapan, Ixtazoquitlán, del estado de Veracruz, en Orizaba. O sea, así te vas, ¿no?, hasta que llegas a la colonia. No más de 3,000 habitantes, y al final 3,000 son muchos. Hicimos un diagnóstico para entender por qué las personas no se paraban, por qué las personas tiraban la basura, entender un poco y no ir a ciegas. Para hacérselos muy cortos, después de 5 años, hoy tenemos un equivalente de 25 días que no generan residuos, y la idea es llegar a los 365 días sin residuos, con diferentes acciones locales, porque la sostenibilidad es contextual. No funciona lo mismo en el centro que en el sur que en el norte. No nos quisimos quedar ahí, lanzamos la segunda comunidad sostenible en Jalisco, en Ocotlán, y descubrimos que ahí la sociedad y la colonia no estaba tan comprometida con el tema de los residuos, por más que intentamos capacitar y concientizar. ¿Y qué pasó? Detonamos el primer instituto público cero residuos del país, en un modelo que estamos buscando replicar a los más de 400 institutos técnicos del país, en donde la educación se vuelve un modelo no solamente de acopio y reciclaje de residuos, sino de conciencia educativa para una institución pública, alianzas estratégicas. Y no nos quisimos quedar ahí. El año pasado inauguramos la tercera comunidad sostenible en Chiapa de Corzo, en donde ahí tenemos una fábrica donde se genera Coffee Mate, y lo que nos dimos cuenta es que Chiapa de Corzo estaba inmerso en una área natural protegida, mejor conocida como el Cañón del Sumidero. Hoy en día, mi comunidad sostenible tiene la visión de limpiar el Cañón del Sumidero a través de un modelo participativo de una colonia que es donde desembarcan las lanchas. Cómo de manera de contención podemos disminuir el ingreso de plásticos y materiales al Cañón del Sumidero, pero también hacemos la parte de aquello que se saca, lo podemos meter a una economía circular de reciclaje. Eso es lo que yo llamo alianzas estratégicas, en donde hemos logrado en 5 años
uno de los programas más robustos de la compañía en México a través de la alianza con un proveedor de un servicio. Y no me quiero ir sin dejarles a ustedes una herramienta que diseñamos hace ya 5 años también, que es el primer traductor de residuos del mundo. ¿Qué hicimos? En colaboración con Google Analytics fue, si yo les pregunto a ustedes, levanten la mano con toda confianza, escuchamos, no juzgamos, dicen, ¿quién de ustedes recicla en casa? Levanten la mano. Aquí vemos claramente lo complejo y lo difícil que es entender un concepto, porque nadie reciclamos en casa. Por lo regular separamos, ¿no? O reutilizamos, pero nadie reciclamos. Pero nos hace muy fácil el entendimiento de si yo separo estoy reciclando. Pues no. ¿Cómo lo hacíamos fácil al consumidor? Más allá que nuestras materias y nuestros empaques tengan el cuadro, tengan si es un HDPE, que tengan bien clasificado. El problema es que no sabemos a dónde depositar lo que tenemos en la mano. Cualquier cosa que ustedes tengan hoy en la mano, sea sus lentes, sea su celular, sea este micrófono, no sabemos de qué está hecho. Y si no sabes de qué está hecho, no sabes a dónde lo llevas a reciclar y entonces se vuelve un problema. Por eso el objetivo de muchas empresas es asegurar que el 100% de los empaques estén diseñados para ser reciclados. Si no, estás generando un problema. Y he hecho un claim rapidísimo, en México Nestlé el 99.2% de nuestros empaques ya está diseñado para ser reciclado. El reto es, ¿cómo hago que ustedes nos ayuden en una estrategia de crear de valor compartido? www.trashlater.com. Ahí ustedes pueden encontrar el primer traductor de residuos que les va a decir 3 cosas muy importantes. 1, de qué está hecho lo que tienen en la mano. 2, cómo acopiarlo en su casa o en su oficina. Y 3, cómo lo llevan al centro de acopio más cercano donde ustedes estén escaneando. Con esto creamos valor compartido, con esto hacemos alianzas estratégicas y con esto lo que queremos es poder lograr el objetivo que tenemos de generar un futuro libre de residuos. Francisco. Mi reflexión es que si bien el reforzar la S, lo consideremos que no solo es un tema de cumplimiento normativo y también que, claro, nos puede ayudar a mejorar la imagen corporativa, pero no solo es eso, sino que pensemos en que a través de crear relaciones sólidas y sostenibles con nuestros grupos de interés llamado personas, justo podemos hacer precisamente mucho más duradero y relevante nuestra existencia como, en este caso, como negocio, las empresas, pero al mismo tiempo multiplicar el impacto positivo que estamos buscando en general de una u otra manera. Entonces, me parece que la colaboración más que nunca está presente en esta era. Justo, afortunadamente, como le decía Gris, bueno, hoy en día el tema de sustentabilidad nos une más que nos separa y nos permite también entrar en conversaciones con quien quizás nunca hubiésemos imaginado, pero es de cara a llegar a la misma meta y en este caso es pues un desarrollo sostenible para las naciones y de esta manera poder seguir siendo respetuosos con el ambiente, con las personas, pero también asegurando los resultados de negocio que necesitamos y que esperamos, ¿no? Y siempre teniendo al centro la innovación y la agilidad para toma de decisiones y no desaparecer, sino tener eso en mente, que la innovación tiene que estar presente igualmente de manera transversal, igual que la S o las 3 dimensiones de la sustentabilidad. Yo creo que para que una empresa sea verdaderamente sostenible, necesita comprender muy bien su entorno y el valor que la sostenibilidad le aporta a su modelo de negocio. Porque cuando no haces esto, pierde viabilidad. Entonces, tú identificas tus riesgos, tus oportunidades, ves también la forma en la que puedes colaborar con otras organizaciones, empresas, el gobierno, y todo esto te va generando este valor y también fortalece tu competitividad, pero sobre todo genera bienestar y una de las cosas que nosotros buscamos, por ejemplo, es generar comunidades resilientes, porque el hecho de dar el pescado, como hablaban inicialmente en la primera conferencia de la filantropía y que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, dices, acá tienes que enseñar, tienes que ayudar, tienes que acompañar para que esas comunidades y esa sociedad se vuelva mucho más resiliente y generas modelos de valor compartido con tu empresa. Entonces,
que genera viabilidad, genera empleo, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve esos círculos virtuosos que muchas veces se olvida al solamente estar extrayendo y no aportando, pero aportando para generar más. Entonces yo creo que, y en la dimensión social es innegable que eso necesita para poder ser viable. Creo que concuerdo plenamente en que necesitamos cadenas de proveeduría resilientes, inclusivas, adaptadas a la evolución de ofertas y demandas que hoy tenemos. Creo que hoy, como comentaba Inti, es la tendencia en donde las alianzas estratégicas es la única herramienta que tenemos para poder hacer frente no solamente a un cambio climático, sino a un cambio de paradigma como sociedad. Para nosotros como Nestlé hoy estamos visualizando dos ejes importantes de desarrollo, que uno es la mujer. Creo plenamente como una persona individual que es tiempo de la mujer, en donde tenemos que visibilizar la importancia en toda la cadena de valor. Hoy nosotros tenemos un reto de visibilizar la importancia de la mujer en el campo, que nunca ha tenido esa visibilización y que muchas veces funciona hasta con doble rol, ¿no? De trabajo tanto en casa como en campo. Y algo que es muy importante y me gusta mucho que estemos en un ambiente escolar, cómo le apostamos también a las voces de las juventudes. Quienes ya tenemos mucho tiempo trabajando en estos temas sociales ambientales, también tenemos un plazo, ¿no? Y necesitamos generaciones comprometidas y que entiendan también la evolución y la demanda que tenemos como especie. Hoy también en el campo tenemos otro reto de escuchar las voces en el campo. Tenemos un campo con una brecha generacional bastante retadora, en donde el campo está liderado por hombres adultos mayores y muy pocos jóvenes quieren quedarse en el campo. ¿Por qué? Porque obviamente la tendencia está en quiero irme a la ciudad y quiero ganar más, pero cómo las empresas seguimos de manera holística trabajando en que los jóvenes se puedan enamorar del campo, se puedan enamorar del origen. Hablábamos de regeneración. La regeneración y agricultura regenerativa no es más que volver al origen. Pero ¿cómo podemos volver al origen con las demandas y las evoluciones que hemos desarrollado como especie? Entonces, retos hay muchísimos. Y también lo que siempre invito en diferentes paneles y charlas es que aquí al frente de ustedes estamos empresas comprometidas en donde todos los días nos levantamos por tratar de hacer mejor las cosas que hacemos, pero cualquier duda, cualquier propuesta, siéntanse con la libertad de acercarse con nosotros, porque no hay una idea mala. Creo que todas las ideas suman y yo siempre aprovecho en que si tienen cualquier idea, llámese de residuos, llámese de agua, llámese de inclusión, llámese de diversidad, acérquense con nosotros porque muchas veces ahí está lo que nosotros estamos esperando, más allá de solamente una innovación o de un challenge, sino de ideas que puedan sumar a cómo podemos seguir creando valor compartido. Yo creo que el primer consejo que les diría es que no olvidemos que trabajamos con personas y para las personas y que somos las personas quienes contribuimos a la sociedad. Entonces, creo que cuando tú en una mesa de discusión te pones a pensar en que vas a impactar a una persona, en el caso de nosotros, y me voy a sumar mucho a lo que dice Carlos, trabajamos para muchas mujeres y creo que cuando tú trabajas y te enfocas en toda la brecha que tiene una mujer culturalmente, ya hay muchísimo trabajo por hacer en educación, en empoderamiento, en un montón de cosas. En Natura tratamos de empezar con temas de educación y nos dimos cuenta que tenemos que empezar a trabajar con temas emocionales porque las mujeres hoy no se sienten con derecho a tener educación. Es mejor que la tenga mi hijo, dale eso a mi esposo, y tenemos que empezar a trabajar mucho en temas de empoderamiento y de emoción para poder cambiar esta brecha cultural que nosotros tenemos. Y creo que en temas de educación también tenemos una gran responsabilidad para trabajar con las nuevas generaciones. Coincido muchísimo contigo, porque son esas generaciones las que nos van a aguantar cuando seamos más viejitos, pero también son las generaciones que van a aguantar lo que nosotros hicimos en este planeta. Y son las que van a vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Y tenemos que prepararlos para que puedan tomar decisiones más certeras, para que sepan hacer las cosas más básicas, como es leer y escribir, que hoy tenemos un gran problema en temas de educación en cuanto a eso. Entonces, creo que trabajar con mujeres, trabajar con educación, refuerzo muchísimo y nos vamos a sentar a tomar un café con Carlos porque creo que hay mucho para trabajar como empresas
porque es ahí donde tenemos que fundamentar mucho en temas de sociedad. Muy bien, pues digo, ya para ahora sí cerrar y agradecer primero que nada a ustedes por estas ideas, iniciativas y la verdad es que por liderar sin duda estos temas en nuestro país y más allá de nuestro país a través de sus empresas transnacionales. Creo que Mauricio ya estado muy bueno invitar aquí a Trump, pero se me hace que no ahora. Porque si se fijan, al final de cuentas no sé dónde estuvo el tema de woke, dónde estuvo. Al final de cuentas aquí hablamos del ser humano, hablamos de la dignidad, hablamos de competitividad, ¿verdad? Hablamos de conceptos que no van con esos temas que hoy por hoy están restándole fuerza a estos temas que son indispensables, ¿no? Yo lo que también suelo hablar con empresarios es que, y aquí vemos ejemplos, y para los que son empresarios aquí, así como una estrategia comercial y vas tras un cliente o una estrategia de eficiencia y desarrollas una estrategia en particular, también hay estrategias muy concretas a través en estos temas. El tema es nada más ponerlos en la agenda, ¿verdad? Darle seguimiento, medir y con eso seguramente se va a dar el impacto. El gobierno del nuevo Nuevo León.